Continuamos en el libro del profeta Amós. Amós capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo. Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Bueno, hermanos y amigos que nos acompañan, seguimos entonces en la serie de sermones expositivos en el libro del profeta Amós. Y ya luego de haber visto en los versículos anteriores el juicio de Dios sobre las naciones paganas o las naciones impías que no conocían a Dios, ahora ya el juicio o las amenazas, las advertencias que el Señor hace vienen ya sobre su pueblo, y empieza en esta oportunidad con el pueblo de Judá, la nación de Judá, y luego Israel. Hermanos, hay momentos en la historia espiritual del pueblo de Dios en los que la verdad parece desdibujarse. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque otras voces se vuelven muchas veces más atractivas. Voces que prometen paz sin un arrepentimiento. Voces que prometen una espiritualidad sin obediencia. Voces que prometen fe, pero sin una transformación. Voces que, como decía el profeta Amós, erran el corazón. Amós, el profeta, habló a una generación, y quiero que tengan presente esto. Él habló a una generación que se consideraba profundamente religiosa. Iban al templo, ofrecían sacrificios, cantaban himnos, pero habían permitido que mentiras sutiles reemplazaran la verdad de Dios. Mentiras que justificaban su pecado, que suavizaban, por así decirlo, su conciencia, y que les daba una falsa sensación de seguridad espiritual. Y esas mentiras, dice Amós, los desviaron del camino. ¿No le parece muy como conocido en nuestra época ese tipo de cosas? Hoy no somos tan distintos a el pueblo de Judá y de Israel de esa época, hermanos. Esa es la verdad. Vivimos rodeados de mensajes que suenan muy bien, suenan muy bonitos, que parecen muy razonables, que incluso se disfrazan de espiritualidad, pero que cuando son examinados con detenimiento y con discernimiento, nos damos cuenta que no nacen del corazón de Dios, no nacen verdaderamente de la palabra del Dios vivo. Y si nosotros no estamos atentos, esas voces pueden hacer con nosotros lo mismo que hicieron tanto con Judá como con Israel. Desviarlos lentamente, casi sin darnos cuenta. Entonces, amados hermanos y amigos, por eso este mensaje es tan urgente, es tan importante para nosotros hoy, porque Amós nos muestra el peligro del engaño espiritual. Hay un grave peligro del engaño espiritual, hermanos. Vamos a ver como título del sermón, la desobediencia y la mentira que condena, el pecado de Judá. Y la propuesta que traigo de esta tarde es la siguiente:
Las creencias falsas y la desobediencia a la ley de Dios desvían el corazón. Hermanos, las creencias falsas y la desobediencia a la ley de Dios desvían el corazón. Vamos a ver en esta tarde 3 puntos. Y como vamos a ver en el texto a exponer, la acusación y el juicio pronunciado es el mismo de las naciones paganas que estudiamos el domingo anterior. ¿Sí? Es la misma forma que utiliza el profeta. Así que veremos como primer punto la acusación formulada, en el segundo punto el juicio pronunciado y como tercero el pecado específico de Judá. Son los 3 puntos que vamos a desarrollar en esta tarde. Primer punto, la acusación formulada, la cual dice por 3 pecados de Judá y por el cuarto, mismo que fue utilizado con las naciones anteriores. Judá es vecino de estas naciones paganas. Estas naciones paganas estaban de alguna manera a su alrededor. Y ahora que la justicia de Dios está, permítame decirlo, cerrando el círculo, comienza a cerrar el círculo, no va a dejar pasar por alto a Judá. Judá es una nación, o era una nación, que se había vuelto como los demás paganos y se había mezclado con ellos en el mismo carácter de las naciones paganas e impías que no conocían a Dios. El pueblo de Dios se había mezclado con ellos. Mire cómo lo dice incluso el profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 26. Permítame leerles. Jeremías 9, 26 dice: a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto. Mire, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Sí, Dios dice, todos ellos son pecadores. Todos han pecado, tanto Judá como Israel. Por tanto, como es obvio, hermanos, la acusación formulada aquí contra Judá tiene la misma fórmula con el resto. Y es por 3 pecados de Judá y por el cuarto. La misma acusación formulada. Sus pecados son tantos como los de las demás naciones que no conocían a Dios. Y repito, con respecto a esta expresión, lo mismo que dije en el sermón anterior, esta expresión por 3 pecados y por el cuarto es una fórmula retórica que es utilizada por el profeta Amós, por medio de la cual él quiere enfatizar la gravedad de los pecados cometidos por las naciones impías, pero que ahora la utiliza contra Judá. Lo cual significa esta expresión que Judá no solo había cometido muchos pecados, sino que estos pecados habían sobrepasado el límite. Judá, el pueblo de Dios, la nación de Dios, se había extralimitado en sus pecados. En gran manera habían pecado contra Dios. Y Dios aquí está haciendo o emitiendo por medio del profeta Amós una declaración formal contra una nación que ha pecado y ha pecado de una manera impresionante, hermanos. Quiero como manera de aplicación decir algo aquí con respecto a esto. A nosotros nos resulta fácil y a veces hasta cómodo exponer y reprender los pecados de aquellos que no son cristianos, de aquellos que no son del pueblo de Dios.
Es cómodo, es fácil decirle al que no conoce a Dios, pero mira cómo tú haces esto, pero mira tú por qué pecas esto, mira este pecado, mira aquel otro, estás pecando contra Dios. Y eso es lo mismo que hizo Amós en los primeros versículos pronunciados contra las naciones. Exponer el pecado de las naciones que no conocían a Dios. Pero, hermanos y amigos, así como Amós prosiguió a mirar el pecado de entre el pueblo, nosotros también tenemos que mirar y examinar nuestros propios pecados. Porque al igual que las otras naciones, aquellos que no conocen a Dios, nosotros también hemos pecado contra Dios. Nosotros hemos cometido mucho pecado contra Dios. Así que no es solamente de mirar los pecados de los que no conocen a Dios, sino de nosotros, que conocemos a Dios, que tenemos el Espíritu de Dios. Entonces, esto, hermanos, en cuanto a la acusación formulada contra Judá. Veamos ahora el segundo punto, el juicio pronunciado. El cual se repite, dice, prenderé, en el versículo 5, prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. El juicio pronunciado del Señor. Y esta expresión que utiliza el Señor aquí, prenderé fuego, es símbolo del juicio divino. El juicio divino se acerca sobre esta nación, sobre Judá. Pero es una intervención directa de Dios. Dios dice, prenderé fuego. Y cuando Dios dice, prenderé fuego, está declarando Dios con ello que Él mismo ejecutaría el juicio. De hecho, esta palabra prenderé aparece en primera persona del singular. Es decir, está diciendo yo voy a prender fuego, yo voy a hacer esto. No que será un accidente, hermanos, o un enemigo cualquiera. Es el mismo Dios. Dios está diciendo, yo voy a prender fuego. Yo voy a ejecutar juicios sobre ellos. Así que esta es una manera profética de decir, mi juicio será inevitable. Mi juicio será inevitable, penetrante y devastador, porque lo haré yo mismo. Hermanos, esto debe ser algo que debe producir gran temor y temblor en aquellos que conocen al Señor o que profesamos conocer al Señor. Los hombres temen cuando, por ejemplo, otro hombre puede llegar a tener algún poder económico, militar, o qué sé yo, va a hacer algo contra uno tiembla o le da temor por quién es esa persona y el poder que esa persona pueda tener. Pero hermanos, aquí dice que es Dios, no es un enemigo cualquiera, no es cualquier persona. Pero segundo dice que prenderá fuego y ese fuego consumirá los palacios. ¿Qué significan esas expresiones, hermanos? Que consumirá los palacios. ¿Qué representan los palacios en el libro de Amós, el profeta? Esos palacios representan el poder político, la élite gobernante de su momento, la seguridad nacional. También representa de alguna manera la riqueza acumulada, la estructura social que se beneficiaba de las injusticias, hermano. Eso representan los palacios. De hecho, en Amós, los palacios son símbolos de opresión, de lujo injusto y de corrupción. Si usted solamente pega una mirada a los versículos anteriores, se da cuenta que
El Señor dice, consumirá sus palacios, versículo 4 del capítulo 1. Consumirá sus palacios, versículo 7 del capítulo 1. Consumirá sus palacios en el 10. Consumirá sus palacios. Es decir, todo aquello en lo cual representa poder, élite, riqueza, seguridad. Dios dice, lo voy a aprender. Que el fuego los consuma significa, hermanos y amigos, que Dios derribaría todo ese sistema que se levantó precisamente sobre la infidelidad y la injusticia. Un sistema que se había levantado sobre la infidelidad e injusticia y en la cual ellos creían que estaban tan poderosos y que nadie se había dado cuenta y que nadie podía metérsele. Dios iba a destruir todo eso, toda su fortaleza, en lo que ellos confiaban, hermanos. Y esto nos deja ver que ninguna estructura humana, óigase bien, hermanos y amigos, ninguna estructura humana, no importa qué tan poderosa sea, podrá resistir el juicio de Dios. No importa qué tan poderosos sean. Cuando Dios, el soberano, Rey de los cielos y la tierra, determina hacer algo, no hay quien lo detenga, no hay nadie, ni nada, ni ningún sistema que pueda interponerse a él. Pero además nos dice el texto que no solamente consumirá los palacios, sino que dice que los palacios de Jerusalén. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué era Jerusalén, hermanos? ¿O qué significaba Jerusalén en esos tiempos? ¿Qué significaba que el fuego, es decir, la ira de Dios, iba a consumir los palacios de Jerusalén? Bueno, Jerusalén era considerada como la ciudad del templo, donde estaba el templo de Dios, el lugar donde Dios había puesto su nombre. Dios había puesto su nombre sobre esa ciudad, sobre esa nación, sobre ese pueblo. El lugar donde Dios había puesto su nombre. Pero además de ello, era también Jerusalén el símbolo del pacto de Dios con su pueblo. Hermanos, que el juicio llegue hasta Jerusalén, eso significaba un golpe teológico enorme. O sea, usted no puede ni imaginar las dimensiones de ello. ¿Cómo que Dios va a destruir, que Dios va a enjuiciar a su pueblo donde ha puesto su nombre? Esto tenía un impacto teológico tremendamente en el pueblo de Israel. Y esto significa, hermanos, que ni la religión, ni el templo, ni la tradición podrán proteger a un pueblo infiel. De hecho, como dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, el juicio empieza por la casa. El juicio empieza por la casa. Es una manera del Señor decir, no porque ustedes tengan templos, están seguros. La fidelidad importa más que los rituales. O sea, no es que porque yo hago esto, yo voy a la iglesia, yo canto, pero yo soy infiel. Eso me va a excluir del juicio. Eso me va a excluir del castigo de Dios. No, hermanos. El juicio de Dios es justo. Eso es verdad, hermanos. Dios es un Dios justo. Y si bien el fuego es usado en las Escrituras como símbolo de la ira de Dios, también en las Escrituras el fuego es usado como símbolo de purificación y de restauración, hermanos. El fuego no solo destruye,
sino que también refina. No es que Dios haya de exterminar a todos aquellos que conocen su nombre, sino que Dios usaría el fuego para destruir a aquellos que profesan ser cristianos, pero que no lo son. Pero aquellos que son cristianos y que andan en tibieza espiritual o que quizás no quieren andar en santidad, el fuego entonces será usado para refinarlos. Mira cómo dice en el Nuevo Testamento en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 y 15. Primera a los Corintios 3, del 13 y 15, perdón. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, que dice, el fuego la probará. Cuando Dios esté allí obrando, apretando, hermanos. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, dice, sí, él sufrirá pérdida, sí. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces Dios utiliza esta expresión para mostrar que el pueblo, su pueblo, aquellos que han temido en él serían refinados y pasados a través de las aflicciones y el dolor. Así que nosotros, hermanos, debemos pedirle a Dios que queme cualquier muro o que queme cualquier palacio que nosotros construyamos contra Él, para que su obra pueda continuar sin obstáculo en nosotros. Yo sé que nosotros no somos muy dados de orar, Señor, quita o destruya todo aquello en lo cual esté yo apoyándome o construyendo como fortaleza en mi corazón. Pero hermano, es necesario pedir al Señor que destruya nuestros palacios, nuestros muros, que batallan contra Él, que no nos permiten avanzar. No importa que eso signifique tener que pasar por el dolor o la aflicción o quizás la incomodidad, pero que Dios haga su obra en nosotros y nos permita ver que realmente somos suyos y no que seamos unos que profesamos ser cristianos. Porque el fuego lo declarará a todo, hermano. En la aflicción y en la prueba se ve quiénes son los que son. Qué bueno que podamos seguir al Señor cuando tenemos todo, cuando todo brilla muy hermoso. Y no permita a Dios, hermanos, que nosotros construyamos esperanza sobre estas falsedades. De hecho, el hermano leía el texto esta mañana que las riquezas son su ciudad fortificada en el hombre. Construimos a veces confianza y seguridad en ciertas cosas, pero cuando Dios nos quita eso, realmente se ve dónde está nuestro corazón, hermano. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué este juicio tan severo sobre Judá? ¿Por qué este juicio tan severo sobre Judá? Dice que Dios consumiría los palacios de Jerusalén, donde su nombre estaba puesto. Hermanos y amigos, el pecado del cual es acusado Judá aquí es diferente de todos los demás. A las otras naciones se les llamó a juicio por el daño hecho a los hombres, pero a Judá se le llama a juicio por las afrentas hechas a Dios. Y eso es tremendo, hermanos. Un pueblo que conoce a Dios. Y vamos a ver nuestro tercer y último punto: el pecado específico de Judá. Versículo 4 en su parte B. Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. El pecado específico de Judá. Y podíamos dividirlo en dos subpuntos. El primero
el menosprecio de la ley de Dios. Y segundo, la idolatría y la mentira del pueblo de Judá. Vamos a ver el primer subpunto, el menosprecio de la ley de Dios, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. La razón por la cual Dios acusa y emite juicio sobre Judá. Hermanos, y esta es una acusación formal. Y es casi que una acusación jurídica que revela la raíz espiritual del colapso moral de Judá. O sea, ¿por qué Judá estaba así como estaba? En esa hipocresía, insensibilidad y desobediencia a Dios, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. El texto nos revela que fue un rechazo deliberado del pueblo y no tan solo una ignorancia. Ellos menospreciaron la ley de Jehová. ¿Qué significa la palabra menospreciar? La palabra menospreciar en el griego, en el hebreo, significa rechazar, pero rechazar con desprecio. No es simplemente rechazar por rechazar, es rechazar con desprecio. Esto hizo el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, Rechazaron con desprecio la ley de Dios. Trataron como irrelevante la palabra de Dios, la ley de Dios, hermanos. Así que aquí no se trata de que Judá no conocía la ley de Dios. De hecho, como dice en el Nuevo Testamento, a ellos fueron dadas la ley, la promulgación, las promesas. Ellos tenían, les fue dada la ley de Dios. De hecho, ellos la conocían perfectamente. El problema no era que no la conocieran. Ellos la conocían. El problema es que la consideraban prescindible. La consideraban prescindible, hermanos. Es decir, ellos consideraban la ley de Jehová como que no era necesaria y no era esencial. Es muy probable que pudieran llegar a pensar de la siguiente manera. Sí, vamos a tener en cuenta la ley de Jehová, quizás en los temas de los ritos, los rituales y las ceremonias y demás. Pero en la vida diaria, nada que ver con la ley de Dios. Nada que ver con la palabra de Dios. Ellos sabían lo que Dios exigía, pero decidieron de que no valía la pena obedecerlo. Hermanos, y permítanme decirle algo muy poderoso aquí, hermanos. Esto convierte el pecado en algo mucho más profundo que una simple falta. El pecado es una rebelión contra el Rey del universo. Es una ruptura del pacto. Es como cuando dice en el Salmos capítulo 2, versículo 3, de los hombres que no querían conocer a Dios: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, no, nada que ver con Dios. Es nosotros, es nuestra ley. ¿Cómo trato a mi esposa? Eso es asunto mío. ¿Cómo manejo mi dinero, mis recursos, mi economía? Eso es tema mío, nada que ver Dios. ¿Cómo trabajo? ¿Cómo hago? ¿Cómo me conduzco en las demás áreas de mi vida? No, nada. Hermanos, estaban rompiendo sus ligaduras. Tremendo, hermano, estas cosas. Así que el pecado no es una simple falta. Como algunos dicen, no es una falta que cometí por ahí contra el Señor. No, hermano. Es una rebelión. Una gran rebelión contra el Rey del universo, el cual es digno de toda nuestra obediencia. Pero además dice también el texto que ellos menospreciaron la ley de Jehová. ¿Qué significa esto, hermano? Bueno, para un israelita, para un
israelita, un judío serio, temeroso de Dios, la ley o la Torá no era un código frío, no eran simplemente unas leyes y unas letras allí. No, hermanos. Como algunos de pronto pueden ver la palabra simplemente como un libro que tiene un poco de letras. No, hermanos, eso no es un libro frío. Para el judío serio, la Torá no era un código frío, sino que más bien la Torá o la ley era la expresión misma del carácter de Dios. Dios estaba expresando y revelando su carácter a través de su ley. Era la guía para vivir en comunión con Él. ¿Cómo podemos vivir en comunión con Dios? Ahí Dios había mostrado en su ley. Era el fundamento del pacto. Y cuando el pueblo de Judá despreció la ley, ellos despreciaron la sabiduría allí contenida, despreciaron la justicia, despreciaron la bondad de Dios, pero también al menospreciar la ley, ellos menospreciaron al Dios que dio la ley. Porque quien menosprecia y tiene en poco la ley de Dios, desprecia al Dios que dio la ley. Mire, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 4, cuando Natán llegó ante David para reprenderle por su pecado. En 2 de Samuel 12, 9, Natán dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? David, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Tremendo, hermano. Y el versículo 13 David le dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. O sea, no fue simplemente algo que yo desobedecí una orden. No fue que simplemente se me pasó o algo por el estilo. Cada vez que nosotros despreciamos, desobedecemos a lo que Dios nos manda, estamos despreciando a Dios mismo. De hecho, en el Salmo 138, versículo 2, dice, porque Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas, hermano. Dios ha puesto su palabra al mismo nivel de su nombre. Despreciar la palabra es despreciar a Dios. Así que por esta razón, el profeta Amós no presenta esto de la desobediencia a la ley de Dios como un error moral. No es un error moral, solamente no, hermanos, sino más bien que lo presenta como una traición espiritual. Ellos sabían, es una traición espiritual. Traicionaron al Dios que había dado todo, hermano. Y cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, estamos traicionando al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que pasa, hermanos. Y tenemos que aprender a ver las cosas de la manera como tienen que ser vistas. Estamos traicionando al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, cuando brinda su confianza y todo lo que usted tiene a alguien porque lo ama y usted se da cuenta de que ese alguien le ha traicionado? Esto hicieron ellos, el pueblo de Judá. De hecho, cuando no guardaron sus ordenanzas, dice, menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Es decir, no la obedecieron, no las cuidaron, no las mantuvieron vivas en su vida diaria. Dios había dado su ley para que ellos pudieran vivir de una manera que pudieran glorificarlo a Él. Y no solamente poder glorificarlo a Él, sino que realmente nosotros pudiéramos vivir una vida buena, hermanos. Pero ellos no. La desobediencia no era una desobediencia del pueblo de una manera ocasional, no, sino que más bien era un patrón continuo. Ellos menospreciaron la ley. ¿No dice que algunas veces era un patrón continuo en ellos? Era una desobediencia práctica y sostenida. Sí, hermanos, nosotros pecamos.
Somos pecadores. Esa es la verdad. Y vamos a pecar tristemente. Pero una cosa es pecar, pero otra cosa es practicar el pecado. Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y no podemos crecer. Un patrón sostenido en la práctica. Lo que realmente muestra es que no ha habido un arrepentimiento genuino. O hemos luchado en el poder de nuestras fuerzas. Judá mantenía el culto. Mire, lo vamos a ver. Judá mantenía el culto, mantenía los sacrificios, mantenía las fiestas, pero habían abandonado la obediencia real. Y eso es clave, hermano, lo que voy a decir. Ellos seguían siendo religiosos, pero ya no eran fieles. ¿Qué le hace pensar, hermano? Muy religiosos externamente, pero la verdad eran muy infieles delante de Dios. Ahora veamos en la parte final del versículo 4 lo que considero el problema de fondo. Y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Es decir, ellos sustituyeron la verdad de Dios por la mentira. Prefirieron abandonar la verdad y seguir la mentira. Y entonces en nuestro segundo subpunto, la idolatría y la mentira. Las mentiras aquí que nos presenta el profeta Amós no se refiere solo a falsedades comunes o triviales. No, se refiere más bien a enseñanzas falsas. Se refiere a idolatría. Se refiere a doctrinas engañosas, a promesas vacías que reemplazaron la verdad de Dios. No solo creyeron mentiras, sino que estas mentiras que ellos creyeron los hicieron caminar en la dirección equivocada. Dice el texto, les hicieron errar sus mentiras, les hicieron andar en un camino equivocado. El pastor Matthew Henry comenta lo siguiente con respecto a esto. Dice, Judá no solo pecaron, el pueblo no solo pecó, sino que justificaron su pecado con discursos falsos. O sea, no se arrepentían, justificaron su pecado con discursos falsos. Y la frase, les hicieron errar sus mentiras, hermanos y amigos, señala que las creencias falsas no son neutrales. Hermanos, las creencias falsas no son neutrales, sino que desvían. Dice, les hicieron errar sus mentiras. Las creencias falsas les hicieron desviar. No son neutrales, hermano. La desobediencia no es solo algo moral. Hermano, la desobediencia no es simplemente una cuestión moral, sino que la desobediencia también es un asunto teológico, porque creyeron ellos mentiras sobre Dios, creyeron mentiras acerca de Dios. Esto es lo que quiere transmitir la idea en nuestro texto. La idolatría, la injusticia y la corrupción nacen de una visión distorsionada de quién es Dios. Nacen de creer narrativas falsas sobre Dios, sobre su justicia, su santidad y la moral. Ellos creyeron mentiras falsas acerca de Dios. Mire cómo aparece esta idea en otros profetas, y solamente voy a tocar un profeta aquí que nos habla acerca de esto. Jeremías capítulo 16, versículo 19. Jeremías 16, 19. Dice, Jehová, fortaleza mía y fuerza mía,
y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. Mira esta parte final, hermano. Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. Aquí vemos una declaración teológica, histórica y espiritual que reconoce que generaciones enteras habían construido sus vidas sobre creencias falsas acerca de Dios. Sus padres habían poseyeron, habían creído creencias falsas acerca de Dios. Y en este contexto de Jeremías, como en el contexto también de Amós, en el cual estamos ubicados, las mentiras no se refieren a falsedades comunes o triviales. Como por ejemplo, alguien te puede decir, mire hermano o amigo, el culto del domingo comienza a las 8 de la mañana, cuando en realidad el culto comienza a las 9. Esto es una mentira. No está hablando acerca de estas mentiras comunes y corrientes, sino que se refiere más bien a enseñanzas falsas, a doctrinas engañosas acerca de Dios, lo cual también termina siendo idolatría. Permítame ilustrárselo de esta manera, teniendo en cuenta al pueblo de Judá. Los líderes religiosos enseñaban más o menos de esta manera. Ellos enseñaban que se podía adorar a Dios y al mismo tiempo practicar la injusticia y la opresión. Usted puede adorar a Dios y al mismo tiempo usted puede ser un injusto y un opresor. Diciendo o enseñando con esto que Dios no se preocupaba por la injusticia social. Hermano, esto es una enseñanza falsa que se presenta como verdad de Dios. Enseñar a los hombres y a las personas, mira, no importa cómo tú vivas, después que tú vengas a la iglesia, tranquilo que todo está bien. ¿Y qué enseñan muchas personas hoy acerca de quién es Dios? Es una visión totalmente errada y falsa de Dios. Como si Dios estuviese diciendo que lo único que importa es que nosotros vengamos y nos presentemos aquí cada domingo, pero que vivamos nuestra vida de la manera como vivamos. Eso es una enseñanza falsa, hermano. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no enseña eso. El Dios vivo y verdadero, el Dios de las Escrituras, es un Dios que aborrece el pecado y la injusticia. Y que nosotros debemos vivir en justicia, santidad y verdad aquí y en cualquier lugar. ¿Pero qué enseñan hoy? ¿Qué se transmite a las personas hoy? No, hermano, hermana, somos débiles, usted, tranquilo usted, y en muchos otros lugares, lo que importa solamente es lo que usted ofrenda, lo que usted diezma. Mostrando con ello que el Dios que ellos tienen en su mente es el Dios que solamente le importa esto. Que no le importa tu conducta. Que no le importa cómo estás en tu casa. Y peor aún, como lo vemos retratado en el libro de Amós, estas enseñanzas falsas pueden llevar a las personas a desviarse del camino de Dios. Obviamente esto lo hace. Las mentiras crean una ilusión de bienestar. Yo estoy bien. El pueblo se siente seguro mientras se destruye moralmente. Y eso pasaba con el pueblo de Judá. Se sentían seguros porque hacían cultos, ofrecían sacrificios, hacían rituales y demás. Pero la verdad era que los líderes de ese momento
estaban enseñando falsedades acerca de Dios, de quién es Dios. Pero cuando nosotros nos ponemos a mirar seriamente las Escrituras, nos damos cuenta que el Dios de la Biblia es un Dios que aborrece, abomina el pecado, hermano. Es un Dios que no se complace con el pecado. Y cuando nosotros presentamos a este Dios de la Biblia, que es soberano, santo y justo, entonces aquellos que incluso profesan ser cristianos y ven a este Dios así, que están acostumbrados a tener un Dios que es de su mente, que ama el pecado, que no importa lo que tú hagas, les choca, les choca. Ustedes son legalistas. ¿Cómo es ese Dios? Y es que de hecho, muchos, incluso que profesan ser cristianos, ven al Dios del Antiguo Testamento como un Dios totalmente diferente al Dios del Nuevo Testamento. Este más es un Dios de amor. Pero es que ya ese Dios estaba enjuiciando, matando, aniquilando, destruyendo. Y eso, vamos a predicar más bien del Nuevo Testamento. Pero hermanos, tenemos que aprender a creer las verdades de las Escrituras acerca de Dios. De hecho, qué bueno porque esta mañana hermano enseñaba con respecto a ciertas cosas que me ponían a pensar. Es el hecho de que la Biblia es la autorrevelación de Dios. El conocimiento que tenemos de Dios es un conocimiento revelado. Y es revelado a través de las Escrituras. Nuestros pensamientos, nuestro corazón, tiene que ser llevado a las Escrituras, al Dios de la Biblia. No importa cuán amoroso, cuán misericordioso pueda yo presentarme, cuán buena gente pueda ser, es el Dios de las Escrituras. El Dios vivo y verdadero, hermanos. Pero bueno, conectemos esto con el Nuevo Testamento. ¿Qué tiene esto que decirnos hoy, hermano? Por ejemplo, en Juan 8:44, el Señor Jesús, el Señor Jesús dijo lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Oiga, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De hecho, aquí el Señor Jesucristo identifica categóricamente la mentira. Y no solamente la mentira como lo digo, expresiones comunes o falsedades comunes y corrientes, no. Sino la mentira como esas doctrinas y enseñanzas y palabras falsas acerca de Dios. Él las identifica como una fuerza espiritual activa. Dice, no ha permanecido en la verdad. Y esa expresión no ha permanecido significa que, mire, note bien eso acá. Significa haber abandonado lo verdadero. No ha permanecido en la verdad, es decir, parte de lo verdadero. Y en el caso de este Satanás, el padre de mentira que he identificado aquí, él tuvo la verdad, pero no permaneció en ella. ¿Sí? Y no permaneció, pero también nos indica que está en un presente continuo. Es decir, que la mentira se ve desde Génesis hasta Apocalipsis. Satanás no ha permanecido en la verdad, porque no puede permanecer en la verdad. Y siempre ha tratado y tratará de desvirtuar la verdad de Dios. No importa qué tan pequeño sea, él tratará de desvirtuar la verdad de Dios porque él no ha permanecido en la verdad. Él es padre de mentira. Y lo hace a través de doctrinas falsas, enseñanzas falsas, promesas falsas acerca de Dios. E incluso, hermanos, podemos inferir por el texto que la mentira desvía. ¿Saben por qué? Porque proviene de un origen que se opone a Dios. La mentira es totalmente contrario a Dios. No puede ser algo neutral. Hermanos, la mentira no es inocente. La mentira no es
inofensiva, la mentira es destructiva. Cuando usted abraza una mentira acerca de Dios, no crea que no pasa nada. Sí pasa, hermanos. Sí pasa. Realmente pasa. Satanás quiere hacerle creer a usted que no pasa nada. Pero sí pasa. Así que la mentira no es inocente, sino que es poderosamente destructiva. Usted vive conforme a lo que usted cree. Pero el Señor Jesús dice, hermanos, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, una expresión poderosa que conecta al libro de Amós en lo que estamos diciendo. En Juan 14, 6 dice el Señor Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La mentira, hermano, desvía del camino correcto. Pero ¿qué dice Jesús en Juan 14, 6? Yo soy el camino. La mentira te desvía, Jesús es el camino correcto. El Señor Jesús dice también que Él es la verdad misma de Dios, que desenmascara el engaño. Jesucristo es la verdad, en oposición a la mentira. Pero Jesús también es la vida que restaura lo que la mentira destruye. Porque la mentira destruye, hermano. Jesús restaura. Él es la vida, hermanos. La verdad, queridos hermanos y amigos, no es solo un concepto. La verdad no es solo un concepto. La verdad es una persona. Y es Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Jesús es la respuesta divina al problema que denuncia el profeta Amós en nuestro texto, que se habían desviado. Bueno, Jesús es la solución, volver a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así que te digo, ven ahora en arrepentimiento y fe y podrás ser salvo de tus pecados. Como aplicación, hermanos, la Biblia nunca, pero nunca presenta la verdad y la mentira como ideas abstractas. Nunca. Sino que más bien las presenta como fuerzas que moldean la vida real de una persona. Cuando despreciamos y desobedecemos la palabra de Dios, escucha bien esto, hermano y amigo, cuando despreciamos y desobedecemos la palabra de Dios, naturalmente, abrazamos y seguimos la mentira. No puedes rechazar la verdad sin aferrarte a una mentira. Esa es la verdad, hermanos. Y la mentira hoy viene de la siguiente manera. Dios quiere que yo sea feliz. Así que todo lo que me haga feliz está bien. Eso es mentira, hermanos. No todo lo que te haga feliz está bien. Hoy viene la mentira disfrazada de la siguiente manera. Una espiritualidad sin compromiso. Diciendo, yo creo en Dios, pero no necesito obedecerlo. Hoy las personas dicen, no, yo creo en Dios, pero de obedecer nada. Ese es el mensaje de hoy. La mentira hoy viene con un autoengaño religioso. Y se presenta de la siguiente manera. Como yo voy a la iglesia, entonces yo estoy bien con Dios. ¿Sí? Le dice, tú vas a la iglesia, estás bien con Dios. Eso es una mentira, hermanos. Estas mentiras no se presentan como maldad. O sea, Satanás es muy astuto. Estas mentiras no se presentan como maldad, sino que se presentan como alternativas atractivas. Y eso es exactamente lo que denuncia el profeta Amós en el texto. Mensajes que prometen prosperidad sin arrepentimiento. La mentira moderna no siempre es anticristiana. De hecho, si se presentara muchas veces así, pues ningún cristiano la abrazaría. A veces la mentira se presenta como pseudo cristiana. Pero termino con eso, hermano.
La verdad no es solo información. La verdad es transformación. La verdad es transformación. Esta verdad de las Escrituras transforma en el corazón de todo aquel que ha nacido de nuevo y que obedece su palabra. Que el Señor nos ayude, hermano. Que nos permita poder aprender acerca de estas lecciones y aplicarlas en nuestra vida para la gloria de Dios y el bien de nuestras almas.